escuchar la palabra del Señor, amén. Así que les invito por favor en este momento a que puedan acompañarme a la carta del apóstol Pablo, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Y si es que usted ya encuentra el pasaje, por favor, póngase en pie para que juntos podamos leer este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. ¿Estamos listos? Segunda de Corintios 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahí donde está, cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu santa, bendita y poderosa palabra, Señor, que es útil por muchas situaciones en nuestra vida, Señor. Queremos rogarte que este tiempo sea para conocerte un poco más, Señor. Bríndanos de tu sabiduría para poder comprender, Señor, el pasaje que está preparado en esta mañana y sobre todo para que podamos también aplicarlo en nuestra vida diaria, Señor. Seremos desafiados, seremos confrontados, Señor, pero no por la persona que está al frente, sino por ti, Señor, precisamente por tu palabra. Bríndanos, Señor, el entendimiento para saber qué es lo que quieres de nosotros y podamos llevarlo a nuestro día a día, Señor. Te damos gracias por tus bondades, por tu provisión. En ti confiamos, Señor, y descansamos en que tú nos guiarás en este tiempo conforme a tu santa voluntad en tu Santo Espíritu. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y continuando con la serie de sermones expositivos, estamos ahora en el libro de Segunda de Corintios, ¿cierto? Y nos ha tocado revisar en esta mañana el capítulo 4, pero no sin antes hacer un pequeño recordatorio de lo que fue el capítulo anterior. Si revisamos el capítulo número 3, entonces vamos a encontrar el título en la versión Reina Valera que nos menciona que somos ministros del nuevo pacto. ¿Pero por qué nuevo pacto? Bueno, esto se debe a que hubo un pacto anterior, el que fue establecido o dado por medio de Moisés. Dios estableció un nuevo pacto por medio de Moisés, pero lo que nos dice en el capítulo 3 es que este pacto en cierta forma fue un tanto oscuro. No fue revelado en su totalidad y es por eso que encontramos que las personas en el Antiguo Testamento, y se ha extendido hasta el día de hoy, tienen un velo por el cual no pueden comprender lo que es el Evangelio, sino por la gracia de nuestro Señor. Así entonces, Pablo comienza el capítulo 3 haciendo una pregunta un tanto retórica, debido a que el contexto de este libro de Segunda de Corintios, entre otras cosas, es que hay algunas personas que están en contra del apóstol Pablo y están intentando desacreditar su legitimidad en cuanto al llamado que tiene por parte de Dios. Estas personas son vistas como falsos maestros y por tanto Pablo hace las siguientes preguntas. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo está mencionando esto porque muchos en ese tiempo quizás necesitaban una carta que acredite que ellos son siervos de Dios o que haya una implicación de que tienen un llamado de Dios para el servicio a Dios. Pero Pablo dice algo interesante. Dice, siendo manifiesto, versículo número 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y esto es maravilloso porque el apóstol Pablo nos está diciendo que él no requiere de una carta de recomendación escrita en una tabla. Su carta de recomendación es el testimonio de los de la iglesia de Corinto. Las vidas transformadas de estas personas, la obra del Espíritu Santo en la vida de estas personas es precisamente la carta de recomendación del apóstol Pablo. Lo que él está diciendo es que su labor, el servicio y el llamado que Dios le dio y la labor que él está ejecutando se ve reflejado en la mano de Dios mismo, en la obra del Espíritu Santo. Así que él no necesita ninguna carta de recomendación. Por tanto, más adelante menciona: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Qué interesante. Pablo no solo está dejando en claro que su carta de recomendación es la obra del Espíritu Santo en las personas, es decir, las personas en sí mismo y sus corazones son el reflejo de que Pablo es una persona que ha sido llamada por Dios, sino que él está diciendo que la labor que él ha hecho no viene de él. Mi querido hermano, en esta mañana el pasaje bíblico nos está empujando a entender que nosotros no tenemos absolutamente nada en nosotros que pueda recomendarnos ante Dios y que pueda haber o existir un núcleo, un poder en nosotros, una capacidad que sea útil para el servicio a Dios, sino que más bien es Dios que en su misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros los dones, los talentos y el llamado. Todo lo que usted es y todo lo que yo soy, somos porque Dios así lo quiso. Es de la mano del Señor lo que nosotros somos. Y Pablo lo dice aquí de una manera interesante. Versículo número 6 dice del capítulo 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros somos administradores de este nuevo pacto. Si el antiguo pacto era puesto a Moisés, este nuevo pacto está relacionado con el evangelio de Jesucristo, es decir, el evangelio del perdón de pecados. Claro, porque más adelante encontramos que este nuevo pacto no es de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, haciéndonos comprender una verdad indudable, mis hermanos. La ley del Antiguo Testamento condenaba a los seres humanos y los sigue condenando hasta el día de hoy. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. No conozco y no llegaremos a conocer absolutamente nadie en esta vida que pueda cumplir con la ley de Dios. Y es así entonces que ahora el nuevo pacto nos dice que el Señor Jesucristo nos ha justificado. El Señor Jesucristo cumple con la ley y ahora nosotros podemos ser justificados. Finalmente, ese capítulo 3 que habíamos revisado en las prédicas anteriores, aterriza en el versículo 17, donde dice, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos está mostrando que la obra transformadora, la obra regeneradora, viene por el Espíritu Santo. Es quien le capacita a la persona para poder comprender el Evangelio. El velo es quitado por obra del Espíritu Santo. Así que no depende de mis fuerzas, no depende de mis capacidades, no depende de todo el entusiasmo que yo le ponga, que por cierto no está mal. Pero quien hace la obra al final del día es Dios. Por tanto, versículo 18 dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, como por el Espíritu del Señor. Amén. Esto de verse cara a cara en un espejo, como a cara descubierta en un espejo. ¿Usted se ha visto en un espejo? ¿Se vio hoy por la mañana? Es interesante que en el espejo nosotros nos acercamos a ver incluso hasta para vernos las espinillas, ¿no es cierto? Hasta para vernos los granos más pequeñitos. Bueno, es básicamente porque el espejo sirve para eso. Lo que está apuntando este pasaje a manera de introducción para pasar al siguiente punto es que el espejo muestra de una manera nítida algo que nosotros de normal no podemos ver. Si yo le pido en este momento, véase la nariz, no va a poder ver. ¿Se necesita qué cosa? Un espejo. Pero es entonces mediante el Espíritu Santo o por la obra del Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a ver como a un espejo, no a nosotros mismos, sino a la gloria del Señor. Podemos encontrar entonces la gloria del Señor y con esto podemos ver que estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu ha obrado en la vida del ser humano, transformándolo y pudiendo llegar a los pies de Cristo para ver la gloria de Dios. ¿Okay? Con esta introducción, mis hermanos, el sermón de esta mañana se titula De pie en la proclamación de su palabra. Versículo número 1 del capítulo 4. Hoy vamos a revisar
versículos del 1 al 6. Ese va a ser nuestro texto base. El versículo número 1 del capítulo 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Bueno, hay algunas cosas interesantes que mencionar aquí. Las 3D de mantenernos en pie en la proclamación de su palabra, las 3D de dado son determinación, diligencia y discernimiento. Determinación, diligencia y discernimiento. Bueno, la primera D es determinación. Determinación, mis queridos hermanos, para estar firmes. Se trata no de otra cosa, sino de una misión que nos ha sido encargada por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una misión puesta por nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan el pasaje bíblico, los pasajes bíblicos que nos dan un imperativo a los que somos hijos de Dios y nos dice: id y predicar el evangelio, id y haced discípulos. Esta cuestión no es algo negociable. Nosotros requerimos entonces valentía, esfuerzo, pero también objetivos claros para saber que nosotros debemos de cumplir con una misión que Dios nos ha puesto. Así que en esta mañana surge una pregunta muy importante: ¿cuáles son sus objetivos? Entiendo, mis queridos hermanos, que nosotros como hijos de Dios, pero también como seres humanos, tenemos un sinnúmero de objetivos. Capaz tenemos objetivos contados con los dedos de la mano, pero hay unos que son primordiales y hay otros que son secundarios. Por ejemplo, muchos podemos tener objetivos que tienen que ver con el aspecto laboral, el ámbito laboral, los estudios, vida personal. Esos vendrían a ser secundarios. Son importantes, pero secundarios. Nuestros objetivos principales, uno de tantos primordiales que tenemos como hijos de Dios, es estos precisamente: ir y predicar el evangelio, no desmayando, no cansándonos. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su bien, si no nos cansamos, segaremos. Mis hermanos, esta palabra se usa bastante en el Nuevo Testamento para hacer referencia a una siembra y a una cosecha, ¿no? Aquí dice que si no nos cansamos, en algún momento segaremos, cosecharemos. Pero no es una cosecha que usted y yo estamos esperando. Por lo general nosotros trabajamos por un resultado que ya lo preconcebimos en nuestra mente. Pero aquí el segaremos del que habla la palabra de Dios no es necesariamente el resultado que nosotros estamos esperando. Puede ser otro. Lo importante es que nosotros debemos de estar firmes y entender que tenemos una misión al frente, una misión que Dios nos ha puesto. Ahora, esta determinación nos enseña también a mirar que el Señor en su misericordia nos ha tomado en cuenta. El Señor en su misericordia nos ha visto. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿quién es digno de ser tomado en cuenta por Dios? ¿Cuál de los seres humanos viles, pecadores, desobedientes y en constante rebeldía en contra de Dios es merecedor de ser tomado en cuenta por el mismo Dios? Nadie, ¿cierto? Aquí sucede algo impresionante. Siendo inmerecedor primero de la salvación de nuestro Señor, ahora Dios también nos hace merecedores de ser instrumento en sus manos. Por tanto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa determinación para entender que tenemos que cumplir una misión que Dios nos ha puesto, que nuestro Señor nos ha puesto, pero entender que esa determinación también está fundamentada en la misericordia de nuestro Dios al tomarnos en cuenta en algo que nosotros no merecemos. Ya nos ha dado la salvación, ya le ha dado a usted y a mí tan inmerecida y grande salvación. Ahora nos está encomendando una labor. Así que en esta determinación que nosotros debemos emplear, es necesario que nosotros tomemos decisiones. Y estas decisiones están permeadas por acciones radicales. Déjeme comentarle una pequeña experiencia. En tiempos anteriores, usted me ve, no sé si me ve de cierta edad, bueno, yo fui en algún momento joven, me siento todavía joven, pero digamos que en el tiempo de mi adolescencia, en los tiempos de las reuniones de los jóvenes, tuvimos una reunión dentro de una campaña que se estaba trabajando con los jóvenes, en la cual nosotros fuimos desafiados por el pastor o el predicador.
un desafío que tenía que ver con comprometernos con nuestra vida, con el Señor, específicamente en un área de las vidas donde los jóvenes son atacados, y es en la inmoralidad. En ese tiempo el pastor nos llamaba y nos enseñaba que nosotros debemos de ser radicales en algunas decisiones. Mire usted lo que dice el versículo 2 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, es decir, la proclamación de la palabra, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero aquí podemos ver algo muy curioso. El inicio del versículo número 2 dice: antes bien, renunciamos. Esta palabra que se está ocupando aquí del griego original es la misma palabra que se ocupa cuando se habla del arrepentimiento para salvación. Es decir, la salvación, mis hermanos, viene por el arrepentimiento y la fe. Dicho de otra forma, dicho de otra manera, la salvación viene por renunciar y por la fe. Cuando uno dice que es hijo de Dios, cuando uno dice que se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo, lo que está diciendo es que ha tomado la decisión de renunciar a los pecados, de renunciar a la esclavitud del pecado y de Satanás, y dejar su vida pasada y proseguir a la meta y creer en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo este pasaje cuando nos hace referencia a renunciar. Pero aquí Pablo está siendo también un poco intencional al mencionar que se renuncia a lo oculto y vergonzoso. Mi querido hermano, déjeme decirle que es sumamente fácil venir el domingo y mostrarles una cara. El hermanito es un santo y se puede ser más papa que el papa, dice el dicho, ¿no es cierto? Es muy fácil venir a la iglesia y mostrar un rostro aquí con ustedes y ustedes con los demás, pero nuestra vida cristiana se ve reflejada en nuestro hogar, se ve reflejada en mi vida secreta, en mi intimidad. ¿Cómo está llevando usted su vida secreta? Mi amado hermano, más adelante la palabra de Dios dice: no andando con astucia. Y es que el Hijo de Dios, no crea que no, el Hijo de Dios puede llevar una vida con astucia, puede ocultar sus pecados y puede ocultar una vida secreta de tal forma que incluso sus seres queridos, los más allegados a su vida personal, no se den cuenta de que está llevando una vida pecaminosa. Esto es posible, pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que antes el Hijo de Dios, quien se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo, renuncia a lo oculto, a la vida secreta, al pecado oculto y a los actos vergonzosos, y procura no andar con astucia. Mire lo que dice en el libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 12. Dice: enseñándonos que renunciando, otra vez la palabra renunciando, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Hijo de Dios debe de buscar constantemente vivir una vida sobria, justa y piadosa. La piedad es de los hijos de Dios. La forma de vivir piadosa es para aquellos que son hijos de Dios. ¿Está usted buscando y está usted caminando en una vida piadosa? Bueno, está claro que una vez que nos hemos arrepentido y creído en Cristo, al día siguiente no somos los más santos del mundo. Somos santos posicionalmente por Jesucristo, pero evidentemente quien se ha arrepentido y ha creído en Jesús para salvación, comienza un proceso de santificación, es decir, la persona comienza a transformarse. Cada día más camina en obediencia y cada día más va dejando el pecado y la desobediencia. Pero esto es un proceso. La Biblia no nos dice cuánto tiempo dura. La Biblia no nos dice el proceso de santificación es una semana después de arrepentirse y creer. No, la Biblia nos habla de que es un proceso. ¿Cuánto le está durando a usted el proceso? Bueno, no me responda, eso es algo que usted lo conoce. Cada uno conoce su vida, cada uno conoce sus luchas y cómo está caminando en su relación con Dios. Pero lo que es evidente es que nosotros debemos de ser diligentes, debemos de ser proactivos, debemos de tener determinación para tomar acciones radicales. En aquella época que yo les mencionaba de esta campaña de compromiso con el Señor en la juventud, en la adolescencia, yo noté que las redes sociales
eran causa de tropiezo a mi vida. Así que ahí me hallaba yo, entre los jóvenes de la congregación, un chico un tanto raro por una sola cuestión. No tenía Facebook ni Instagram. En ese tiempo creo que era también Hi-Fi, no me acuerdo. La cuestión es que yo decidí dejar a un lado las redes sociales. Y era extraño, tan extraño como hoy en día usted le diga a un joven que no tenga Instagram o que no tenga TikTok. Sería algo sumamente extraño. Pero el joven, y no solo el joven, sino el Hijo de Dios, está dispuesto a tomar decisiones radicales en su vida, quitar aquellas cosas que son un tropiezo para su vida, aquellas cosas que están siendo causa de pecado, para poder caminar en una comunión con Dios. Eso se llama santificación. Eso es parte de las acciones de un proceso de santificación. Así entonces nosotros somos, el Hijo de Dios es determinante en tomar decisiones radicales de tal forma que su objetivo es agradar a Dios, buscar la santificación, buscarse cada día más parecerse a Cristo. ¿Cuántas acciones radicales usted tomó en el año 2025 a lo que va de la fecha? Si usted ha identificado algunas acciones que debe de tomar, no pierda el tiempo, tome esas decisiones radicales, porque lo que tiene en sus manos es una comisión, es un encargo, es una misión puesta por nuestro Señor y la debemos de cumplir con diligencia, debemos de ser responsables. Escuche esto, lo que está aquí es la soberanía de Dios. Veíamos en el capítulo número 3, Dios es el que sabe y Dios es el que obra en la vida de las personas y finalmente la persona llegará a arrepentirse y a creer por la misericordia de Dios y eso le compete a Dios. No es mi labor ponerme la óptica, ponerme los lentes de Dios y ver desde su óptica. Lo que nos corresponde a nosotros es ser responsables con lo que Dios nos manda. Y nosotros debemos de ser responsables y debemos de compartir el Evangelio, debemos de proclamar el Evangelio, debemos de vivir en santidad y prepararnos para proclamar la palabra de Dios. Esa proclamación del Evangelio es una proclamación que apela a una lógica, mis hermanos, a una lógica sustentada y razonable. Y es que cuando nosotros compartimos el Evangelio debemos de estar conscientes de que lo que compartimos es para que trastoque tres aspectos fundamentales en la psicología humana. El primero, el intelectivo. La persona que escucha el Evangelio debe de entender a qué se refiere el Evangelio. Es decir, que el hombre es pecador. Por la caída de Adán, todos los seres humanos nacemos con esa condición caída por la cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. La condición del hombre es que es un ser pecador. Y a eso súmele la ley de Dios que mencionábamos al inicio del mensaje. La ley de Dios no puede ser cumplida por absolutamente nadie. Yo le pregunto aquí al hermano y hermana que tal vez conduce, ¿qué pasa si usted se pasa una luz en rojo? Es un ejemplo que he hecho en mensajes anteriores y hay un policía de tránsito por ahí y le ve que se pasa el rojo. Bueno, pues lo que va a pasar es que le va a caer a usted una sanción. Es una pena, ¿no es cierto? Es el resultado de haber incumplido una ley. La ley de Dios es precisamente igual. Nosotros no podemos cumplir esa ley. Estamos todo el tiempo actuando en contra de esa ley y el que cumple la ley tiene como resultado la muerte eterna. Y esa muerte eterna se manifiesta en una palabra, mis hermanos, que es parte del Evangelio y se llama infierno. Sí, suena fuerte, suena feo, pero eso también es Evangelio. El infierno, mis hermanos, no es filosofía, no es un lugar que pueda existir en nuestras mentes como algo que en realidad no va a pasar. Es una idea donde dicen que el ser humano, el infierno que está viviendo es el actual, conforme a sus acciones tiene un karma y ese karma es el infierno en el que se vive en este momento. No, eso no es el infierno. El infierno, mis hermanos, es un lugar de tormento real, donde las personas que no se han arrepentido y han creído en Cristo irán un día. En la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de Lázaro y el rico,
nos explica acerca del Hades, el lugar de transición, hasta que llegue el día del juicio final y sean lanzados todos al lago de fuego que arde con azufre, todos aquellos que no se han arrepentido y han creído. Este Hades es una antesala a la idea del infierno, y este Hades ya posee los rasgos y las características de lo que sería el infierno en un tiempo futuro. Vemos al rico no soportar el suplicio del calor y suplica porque se ha mojado la punta de su lengua con una gota de agua. Eso es el infierno. Las personas irán ese día, quienes no han creído en Jesucristo y se han arrepentido, irán ese día ahí y serán atormentados espiritual, psicológica y físicamente. Es un lugar real. Que no suene bonito es otra cosa, pero este evangelio del nuevo pacto contiene la verdad del infierno y que nosotros también tenemos que predicarlo. Tenemos que predicar a un Dios que en su naturaleza es enteramente justo. A estas personas que no se han arrepentido y creído, Dios no les dará por inocentes. Son culpables y la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Un Dios justo, 3 veces santo, perfecto en su totalidad y plenitud, no puede haber en él una discordancia, no puede existir algo que contradiga a su naturaleza. Así que si Dios da por inocente a una sola persona, deja de ser Dios. Dios no dará por inocente al culpable. Pero tal es el amor de Dios, mis queridos hermanos, que ofreció a su Hijo Jesucristo. Y esto es algo impresionante. Dios mismo haciéndose hombre, lo hemos revisado, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado en mensajes tantas veces, pero ¿se ha detenido a pensar en la encarnación milagrosa? ¿Se ha detenido a pensar en este milagro que es tan impresionante? Es decir, el único que está afuera de todo lo creado, el único que está afuera de todo el universo, el Creador, se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se encarnó en el vientre de María y nació para vivir una vida como 100% hombre y 100% Dios, optando por no hacer uso de sus poderes. Pero ¿sabe por qué hizo esto Él? ¿Recuerda esta ley que usted y yo no podemos cumplir? Bueno, Jesucristo no solo vino a morir en la cruz, Él vino a vivir la vida que usted y yo teníamos que vivir. Vino a cumplir la ley que nosotros hasta el día de hoy no podemos cumplir. La cumplió hasta su muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Y una vez que Él murió, sucede otra cosa milagrosa que es impresionante. Tampoco nos hemos detenido a pensar. Sabemos que Jesucristo cargó en Él el pecado de todos nosotros, ¿no es cierto? Amén. Pero ¿sabe qué implicaciones tiene esto? ¿Sabe qué significa eso? Mis hermanos, significa que Jesucristo, piense usted en todos sus pecados, Él los tomó y los puso sobre sí, pero no solo eso, sino que los puso sobre sí como que Él los hubiese cometido. ¿Se da cuenta lo impresionante de aquello? Jesucristo tomó todos nuestros pecados, los puso sobre sí mismo, como que si Él hubiese cometido, para que Dios descargue su ira sobre Él, como que Él los cometió y no sobre usted y sobre mí. Y Él recibió la ira de Dios, la ira contenida de Dios por nuestros pecados. Resucitó al tercer día, ascendió al cielo a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por usted y por mí. ¡Qué maravilloso! Mis hermanos, este es el evangelio lógico y razonable que nosotros debemos de compartir. Sí, es correcto, nosotros tenemos una fe ciega al Señor por lo que ha hecho por nosotros, pero en ese sentido creemos en un evangelio que es lógico y razonable. Todo lo que le he compartido hasta aquí tiene mucha lógica, ¿cierto? Tiene mucho sentido y tiene mucho sustento. La palabra de Dios incluso tiene sustento histórico. Ahora, estamos apelando con este evangelio que acabé de compartirles, estamos apelando a la esfera intelectiva del ser humano, pero apelamos también a la esfera afectiva. El ser humano, al escuchar el evangelio, tiene que proceder al arrepentimiento, ¿cierto? Y a la fe, como veíamos en el versículo número 2, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Una persona que escucha el evangelio y en verdad se arrepiente es entonces, dicho de otra manera, una persona que en verdad renuncia a su pecado y su vida pasada. Ahora todas las cosas, la vida pasada queda atrás y todo es hecho nuevo. Todo queda en el pasado, que ahora la persona es hija de Dios. Ese arrepentimiento viene por el sentir profundamente un malestar de haberse separado de una relación con Dios por su propio pecado.
Eso es el arrepentimiento. Que una persona se haya sentido profundamente mal por la desobediencia en contra de Dios y deje totalmente atrás la vida pasada y comience una nueva vida. A raíz de ese arrepentimiento viene una fe que no proviene de nosotros, dice Efesios 2:8, ¿no es cierto? Versículo 8 y 9, sino que es un don de Dios, es la decisión de Dios y Dios ha puesto esa fe para que pueda usted creer y para que yo también pueda creer. Entonces vemos el aspecto intelectivo del ser humano, el aspecto afectivo, el arrepentimiento, y finalmente viene el aspecto volitivo. El ser humano toma la decisión. Usted comparte el evangelio a alguien y esa persona decide, no me arrepiento y no creo en Cristo y no creo en Dios, ¿no es cierto? O usted comparte el evangelio y esa persona también puede llegar a la conclusión de decir, oh, me arrepiento de mis pecados y de lo mal que he hecho y de todo lo que yo he hecho por separarme de Dios y de mi rebeldía en contra de Dios, y decido creer en Cristo. El aspecto volitivo del ser humano es decidir sobre un sí o sobre un no. Pero mi hermano, eso no nos compete a nosotros, únicamente lo que nos compete es cumplir con la responsabilidad de proclamar el evangelio. Si hay alguien aquí en esta mañana que considera en la historia de su vida que no se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo, se acabó de presentar el evangelio, lo acabamos de presentar. Mi querido hermano, si usted está depositando su confianza en que un día hizo una oración de fe, en que un día dijo, le abro la puerta de mi corazón a Jesucristo, bueno, tenga en cuenta que lo que dice la palabra de Dios no es de eso, sino que a Jesucristo llegamos a sus pies por arrepentimiento y fe. La salvación, mi amado hermano, no viene por la oración, entre comillas, por decirlo así, que usted haya hecho el de pasar adelante y hacer una oración, o que haya acompañado en una oración. Viene por el arrepentimiento y la fe. Quiere decir que esa oración tiene efectividad en realidad si es que usted se ha arrepentido y ha creído de verdad en Jesucristo. Y la evidencia de ese arrepentimiento y fe viene en consecuencia por la vida que nosotros llevamos y es el reflejo de esa decisión de arrepentirnos y creer en Jesucristo para salvación. Así entonces, mis hermanos, el proclamar el evangelio, ese acto que no tiene nada que ver con egoísmo, sino más bien tiene que ver con amor, misericordia y el cumplimiento de una misión que Dios nos ha puesto, debemos de cumplirla siendo responsables. Dios sabe quién será salvado y quién no, pero nosotros no. A nosotros nos corresponde proclamar sin desmayar el evangelio, porque es una labor que nos ha sido encomendada a nosotros para administrarla. Así también entonces el Señor nos llama a ser diligentes. ¿Recuerdan las 3D de estar de pie en la proclamación de su palabra? Decíamos determinación, diligencia y discernimiento. La segunda D es diligencia. Versículo número 3 de nuestro texto base, 2 Corintios capítulo 4, nos dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. El apóstol Pablo estaba siendo acusado y atacado por sus enemigos, por decirlo así, por falsos maestros, y entre otras cosas lo que ellos podían afirmar es que, bueno, ponemos en tela de duda el llamado del apóstol Pablo porque no hay frutos. Mi querido hermano, el problema no es el mensaje ni el mensajero. Aquí la obra la hace Dios. Así que nuestra diligencia no está cimentada por nuestras capacidades. Nosotros únicamente tenemos que ser diligentes, entendiendo que la capacidad nos da el Señor. Y finalmente lo que sucederá es la obra del Espíritu Santo. Dios es quien finalmente hace la obra de convicción en el ser humano. Pero al final del día, la predicación de su palabra, la predicación del Evangelio, la proclamación de este evangelio de Jesucristo no es negociable. Nosotros podemos transigir en un montón de cosas con las personas y quizás con Dios, pero hay cosas que no podemos negociar con Dios. La palabra del Señor nos indica algunas cuestiones que no podemos salirnos de un límite por el cual está establecido. Proclamar el evangelio no es negociable. Romanos 10:17, escuche, dice lo siguiente: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Mi hermano, una persona, un ser humano que no tiene a Cristo en su vida,
no podrá llegar a tenerlo si no escucha la palabra de Dios. Dice aquí en la palabra de Dios, pero ¿cómo irán si nadie les predica? Nos está diciendo a nosotros. Analice usted su entorno, analice usted las personas que tienen en su alrededor, en su familia, en su trabajo, en sus estudios, sus vecinos, qué sé yo. Si hay la oportunidad de compartir el evangelio, tenemos que hacerlo, porque esas personas no llegarán a Cristo si no escuchan la palabra de Cristo. Está en nosotros entonces que Dios haga la obra, pero ser diligentes en cuanto a las capacidades que Dios nos ha dado, porque tenemos que ser conscientes de algo, mis queridos hermanos, y es un personaje que es nuestro enemigo, se llama Satanás. Versículo número 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero no nos confundamos, al final del día Dios tiene el control de todo. El Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los seres humanos, pero Dios se lo ha permitido. Y esto también tiene mucho que ver con ese tira y afloja de la Biblia que habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Lo que encontramos aquí es que el ser humano todo el tiempo está siendo seducido por su propia concupiscencia y todo el tiempo está eligiendo seguir la corriente de este mundo, y es esclavo de su pecado y de Satanás, y se entrega todo el tiempo a sus pecados y no quiere saber de Dios. Estas personas están siendo cegadas por el príncipe de este mundo. Vemos que existe la perversión y la rebeldía de los individuos que se pierden en el sistema del anticristo. Mis hermanos, el sistema del mundo es tan sutil que aún los hijos de Dios podemos caer en ese sistema del mundo. Es muy sutil, ha sido tan avanzado, y es que hay que entender que el espíritu del anticristo opera o existe desde que Jesucristo vino a la tierra, por eso se llama anticristo. Y usted tiene una idea cómo se ha desarrollado desde hace más de 2000 años hasta la actualidad. Es un sistema inteligente, es un sistema suspicaz, astuto, y se filtra incluso hasta los más cristianos, si se puede decir así. Por tanto, nosotros debemos de vivir en santidad y siempre estar nutriéndonos de la palabra de Dios, porque es la que nos ayuda a alumbrar la oscuridad, nos ayuda a identificar lo que no es de Dios, lo que va en contra de Cristo. Por tanto, debemos de ser diligentes, mis hermanos, porque las personas que no tienen a Cristo serán cegadas por completo. El evangelio no podrá ser comprendido en absoluto por las personas que están siendo envanecidas por Satanás, por su pecado y por el mundo. Debemos entonces cumplir con nuestra labor, con esa diligencia, entendiendo que la voluntad es del Señor. No dejemos de cumplir con nuestra labor, no dejemos de insistir. En algunas ocasiones, algunos hermanos en nuestras clases de la doctrina de la salvación preguntan: ¿pero qué pasa si persona o A o B persona no quiere escuchar el evangelio, o quizás no quiere arrepentirse? Como habíamos dicho, yo no tengo la óptica de Dios, no puedo jugar a ser Dios. Si esa persona no quiere arrepentirse, para mí significa que hoy no quiere arrepentirse, pero quizás mañana sí. Puedo seguir insistiendo. Mientras Dios me proponga o me ponga la oportunidad de frente, debo de seguir insistiendo. La tercera de mantenernos en pie en la proclamación de su palabra es discernimiento, pero discernimiento un poco apelando no tan solo a lo espiritual, sino a la lógica y al razonamiento de lo que ya hemos dicho. No es mis fuerzas, no es mis capacidades, no es todo el empeño que yo ponga, no es todo lo que yo pueda hacer, sino que es la obra de Dios mismo actuando. Escuche lo que dice el versículo 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, el Señor tiene el suficiente poder
para mover a la luz en el momento de la creación y separarlo de las tinieblas, y de la misma forma hacen los corazones de los seres humanos. Ha sido cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del Evangelio, dice su palabra. Y versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Usted no proclama el Evangelio para verse como el mejor de los evangelistas. No proclama el Evangelio para ganar una discusión, tal vez con una persona de otra religión. No. Usted proclama la palabra de Dios para que Dios actúe en esa persona conforme a su voluntad. Y si es que esa persona se arrepiente y cree, en buena hora nos contentamos. Y si no, el resultado no es el que esperábamos, pero se ha cegado. El resultado es lo que Dios ha querido. La voluntad de Dios siempre será el resultado, y no nos equivoquemos. Lo que Dios hace siempre es perfecto, siempre es bueno. Amén. Así entonces vemos que el Señor ha tenido el poder en el pasado, en la eternidad pasada, para separar la luz de las tinieblas, y de la misma forma como ordenó separarse a esa luz de las tinieblas, es quien toma a la persona del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y le coloca al ser humano en el reino de la luz, en su reino de luz admirable. Acompáñeme por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta cómo esto se conjuga con lo dicho en 2 de Corintios? Y es que esto es maravilloso, esa misión que Dios, que el Señor nos ha puesto a nosotros para cumplirla, es precisamente lo que Él ha hecho con nosotros. Debemos de proclamar lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Usted estuvo en la oscuridad? Yo sí, por mucho tiempo. Y el Señor me sacó de ahí a la luz admirable. Debemos actuar en consecuencia y proclamar ese mismo evangelio que ha actuado en nuestra vida, para que las demás personas tengan la oportunidad. Así que el no rendirnos de proclamar el evangelio o su palabra está ligado enteramente a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, primero por su salvación, pero también como nuestra responsabilidad de vivir en santidad. De ahí, de esto, de esa salvación y de la santificación que viene también por el Espíritu Santo, de ahí nuestra fe en que la obra del Señor se cumplirá conforme a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. En esta mañana, mis queridos hermanos, roguemos a Dios porque nos fortalezca, porque nos brinde valentía y nos dé la diligencia que necesitamos para compartir el Evangelio. Yo tengo mucha admiración por mis hermanos aquí en la iglesia del Ministerio de Evangelismo Explosivo. Si usted habla con ellos, encuentran en ellos una pasión tan tremenda por predicar el Evangelio que no pueden estar tranquilos. Algunos es como que no pueden ni respirar si no proclaman el Evangelio. Contagiémonos de esa pasión. No dejemos pasar una oportunidad de poder compartir el Evangelio, ya que sabemos que al final quien hará la obra, por su perfecta voluntad, es nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor, porque nos es útil, Señor, para enseñarnos, para confrontarnos, Señor, y también para prepararnos para cumplir con la obra que tú nos has encomendado. Señor, si yo no sé cómo predicar el Evangelio, ayúdame a encontrar la manera, Señor, dame la valentía para pedir ayuda a los hermanos líderes de esta iglesia y poder aprender de una manera no complicada, pero sí para poder cumplir con tu gran comisión, Señor. Dame esa valentía que necesito, danos esa valentía que necesitamos, Señor, para poder predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo, lo dejamos en tus manos y te pedimos y decimos todo esto en Cristo Jesús,